El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el Loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Y este espacio es Error de conexión. Exactamente, Maniac, tenemos que hablar acerca del 22 de abril, que recordamos el Día Internacional de la Tierra. Una mención muy especial por este hermoso planeta que prácticamente nos cuida a nosotros. Nos ha dado tanto, pero nosotros ¿cómo devolvemos su cariño? ¿Cómo devolvemos todo lo que nos ha dado? Bueno, ya realizamos una crítica a lo que pasó como en la hora del planeta, entonces los invito a que lo escuchen, ya damos una reflexión a reaccionar a este cambio, a reaccionar de manera positiva para mitigar los daños que estamos causando a nuestro medio ambiente. Y yo creo que también es momento de avisarles a todos ustedes que ya contamos con una nueva plataforma, estamos presentes ahora en Twitter. Hay que celebrarlo, hay que festejarlo y no se olviden seguirnos en esta red social adicional, ya que estaremos publicando constantemente pequeñas ideas, pensamientos, unos tweets adecuados al contexto que estamos viviendo. Lo que queremos prácticamente es que lean los tweets y nos dejen abajo su comentario. Eso es lo más importante, porque bueno, podemos hablar todo el día, pero lo más importante e interesante en la vida es que alguien te responda, ¿verdad? Claro que sí, queremos saber su opinión sobre todos los temas que tratamos cada día. Y bueno, ya es momento de empezar con los titulares del día de hoy. Antes de eso, quiero dar una mención deshonrosa. Una mención que va a causar mucho dolor en la comunidad LGTB. Recordemos que tuvimos una entrevista la anterior semana con Jessica, parte de esta comunidad. Y mando un hermoso saludo, Jessica, donde estés. ¿Por qué? Porque el presidente Bolsonaro vuelve a atacar. La extrema derecha brasilera acaba de lanzar una declaración demasiado homofóbica. Esta va así: no podemos dejar que Brasil sea conocido como un paraíso para el turismo gay. Yo personalmente no le entiendo. Brasil es un país turístico, a secas. No es que la mayoría que vaya tienen esas preferencias, son parte de la comunidad, no. Entonces, ¿de dónde vienen esas ideas? Yo creo que ha generado un estereotipo social y bueno, a nivel internacional también es visto como uno de los precursores de la comunidad LGBT Brasil. Eso no lo Yo diría podemos negar. referente. Es un referente, sí, como tal, a nivel Latinoamérica en general, ya que es uno de los países que vive el carnaval de una manera bastante eufórica y sus declaraciones son obviamente muy homofóbicas. Bueno, déjanos aquí abajo la caja de comentarios. ¿Qué le dirías al presidente Bolsonaro? Si eres parte de la comunidad, queremos escuchar tu voz. Y bueno, ahora sí vamos con el acontecer noticioso de esta semana. Y es muy curioso. Y para todas las mujeres que están escuchando esto, todas nuestras amigas, por favor, estén muy atentas porque tal vez esta situación les haya pasado a ustedes. Vamos a hablar de una nueva forma de acoso que nació en las redes sociales y que actualmente es una polémica en Estados Unidos. Se está volviendo a replantear cómo podemos juzgar esta clase de acoso sexual. Estamos hablando acerca del cyberflashing. Pero primeramente, Maniac, explícame, ¿por qué de la nada, en un tiempo récord, un piropo, un silbido es considerado como acoso? ¿Y cómo evolucionó a esto, el cyberflashing? Bueno, tomando en cuenta que la tecnología nos ha permitido relacionarnos a distancia o con personas que técnicamente considerábamos que no podíamos llegar a relacionarnos, digamos, a conversar, las redes sociales lo han permitido. Yo creo que somos parte de la generación que hemos llegado a conocer a otras personas muchas veces por redes sociales. Hemos generado amistades a través de esto, pero también está generando un cambio
no muy positivo hasta cierto punto. Lo que antes se tomaba como piropos, los halagos que se podían llegar a dar y que hoy en día ya son considerados acosos porque muchas mujeres se sienten ofendidas. Se sienten ofendidas muchas veces con este tipo de reacciones que pueden llegar a dar, y siempre se lo ha relacionado a los albañiles, que es un caso muy curioso. Pero de una época en la que el romance, la poesía como tal era algo primordial para generar este tipo de confianza, para dar un halago a una mujer, ha evolucionado ahora a lo que en las redes sociales se denomina como el cyberflashing. Yo voy a dar denominación a esto, y perdón por la comunidad, pero lo voy a decir sin pelos en la lengua. El cyberflashing es un acoso en el cual una mujer recibe la imagen de un hombre desnudo, o en el peor de los casos, también su miembro sexual. De la nada, esto puede saltar en el celular de cualquiera, o incluso de formas extrañas o también con malas intenciones. Hemos visto que este nivel de acoso se ha venido desarrollando cada vez de forma más agresiva, sobre todo a los que son considerados influencers en redes sociales. Sobre todo en Instagram he notado que hay muchas mujeres influencers muchas veces, o personas así normales, que de alguna forma un admirador secreto decide enviarle este tipo de fotografías, y es un problema muy fuerte porque muchas mujeres desde temprana edad se sienten acosadas por este tipo de actitudes. Y bueno, este tema vamos a desarrollarlo a profundidad más adelante. Yo creo que tenemos que pasar a otro tema también que es de vital importancia en Latinoamérica, que nos está carcomiendo poco a poco lo que sería la economía. Perdón, Maniac, pensé que íbamos a dar ya desglose al acontecer, pero bueno, vamos a pasar a esa tanda de titulares. Perdón, me equivoqué completamente, me perdí en el camino. Pero ahora sí vamos a pasar al siguiente titular, el cual nos habla acerca de la construcción de una ruta comercial conocida como la Ruta de Seda. Esta le pertenece a China, y en esta semana Perú acaba de firmar una especie de acuerdo con las empresas chinas para poder ser parte de esta ruta comercial. Pero ¿qué trae consigo? Y recuerden muy bien que la Ruta de Seda pasa desde parte de Ecuador hasta el final de Argentina. Prácticamente Latinoamérica unida ya es parte de esto que se denomina la Ruta de Seda. China, hemos ya dado una crítica hace bastante tiempo sobre cómo estaba influyendo en la política y en la economía en Latinoamérica, y estaba generando puntos estratégicos fuertes a los que de alguna forma beneficiaba o financiaba partidos políticos socialistas como el que vivimos en Bolivia. Pero también en el nivel económico están explotando los recursos naturales de la mayoría de los países que puede, incluyendo ya en lo que es en África, por ejemplo. Es un dato que no se da continuamente, que actualmente la mano de obra barata china es hecha por africanos, y es un punto muy importante en lo que es la nueva Ruta de Seda. La Ruta de Seda no simplemente se basa en los textiles como tal, sino es en la producción y generación de materia prima para la industrialización que realiza China constantemente. Entonces esto es un fenómeno muy complejo, y yo creo que tenemos que despertar a que, si bien China se presenta en la mayoría de los países con las mejores intenciones, con buenos beneficios, ganancias y todo lo que quieras, digamos, tan positivo, al mismo tiempo sus intereses ocultos son bastante agresivos. Todo el tiempo hablamos acerca de intervenciones extranjeras, pedimos que intervengan en Venezuela, que intervengan en situaciones como la que está viviendo Brasil, o incluso en nuestro propio país con la defensa de los derechos humanos, pero siempre hemos recalcado de que este país no ha estado metido ni apoyando al pueblo al cual se influencia. Demasiado tiempo se ha involucrado en temas políticos y ha causado serios conflictos en la población. Es por eso que nosotros no damos crédito y no vamos a garantizar, no queremos que China complete la ruta de la influencia que tiene Latinoamérica. Sí, no, y es aún más importante que la Ruta de la Seda significa que la mayoría de los países en Latinoamérica tiene un convenio económico con China.
Entonces las relaciones exteriores que la mayor parte de Latinoamérica está manejando con China son bastante fuertes, y tomando en cuenta los intereses que actualmente tiene en Venezuela y la deuda que tiene Venezuela con China, entonces vemos que la influencia política está de fondo, están financiando a muchos partidos políticos China gracias a este tipo de cosas. Pero vamos a desarrollar un poquito más adelante todo esto a detalle, porque hay muchos puntos que es necesario observar y recalcar. Cambiando de panorama ya un poquito a lo que sería Italia como tal, tenemos a el primer papa que de alguna forma es latino. Entonces es un personaje que hemos visto reflejado a lo largo de los últimos años, que ha causado tendencia hasta cierto punto, porque las mismas declaraciones que él llega a emitir son bastante fuertes. El primer papa que denuncia públicamente que en la iglesia hay abuso de menores, hay abuso de mujeres, incluso con su ayuda se logró despartijar varias organizaciones las cuales tenían las peores intenciones. Y bueno, esta semana se reunió con el presidente Recep Tayyip, que es el presidente de Turquía, para aclarar algunos temas. Y lo más importante, la embajada de Turquía, que se encuentra en Israel, parte de los Estados Unidos claramente, se va a mudar al centro de este país, Jerusalén. Y ustedes imagínense qué hace una embajada palestina en medio de Israel, en Jerusalén. ¿Cuánto conflicto se está preparando? Y por eso es la razón para la que llaman al Papa Francisco. Ahora, esto nos lleva a pensar qué peso tiene esta persona para que sea mediador incluso de un asunto como este, ¿o no? Claro, pero hay que aclarar un punto. Sí, la embajada de Turquía representa un conflicto porque es uno de los países miembros a la asociación islámica que se tiene. Entonces, al ser un país denominado islámico, genera un conflicto porque técnicamente está respaldando a Palestina como tal. Entonces, es un frente y un choque bastante agresivo que se podría generar, y que el Papa Francisco llegó a detener, quiere a calmar las aguas, como se lo diría, para generar un estado de paz, entre comillas. Pero hay que pensar un poquito más allá, ya que las acciones que tiene el Papa Francisco, muchas son bastante controversiales. Hay que decirlo como son bastante controversiales, y muchas están justificadas por intereses internos que tiene el Vaticano. Es el país más pequeño del mundo, pero tiene una influencia mundial y una economía fuerte. Claro, y hay que reconocer un punto muy interesante que tal vez muchas personas desconocen, es que la mayor parte de la riqueza que tiene el Vaticano no se encuentra precisamente en bancos. Lo más interesante es que ellos lo conservan en obras de arte. Ellos tienen la galería de arte más grande y más costosa a nivel internacional. Entonces, al tener obras originales dedicadas directamente a la religión, entonces ellos se hacen poseedores tanto de una de las bibliotecas más grandes y completas a nivel mundial, ya que contienen información que en muchos países ni siquiera se puede imaginar que se tiene. Entonces, el poder tanto en información como en economía que representa el Vaticano es bastante fuerte, y ahora con un líder como el Papa Francisco se están desarrollando cambios políticos a nivel internacional bastante fuertes. También es necesario ver que las acciones las está tomando, ya que está perdiendo adeptos en Latinoamérica, y hay que decirlo tal cual es. La mayoría de los católicos en Latinoamérica tienden a ser personas mayores de 35 años y menores de esa edad. Poco a poco, si bien al principio se autodenominan católicos, con el paso del tiempo van menguando. Y es la verdad, lastimosamente han visto caer sus filas, también con las declaraciones que se han hecho públicas. Es obvio que tenía que tomar otro tipo de acciones, y bueno, vamos a decirlas algunas muy interesantes más adelante. Exactamente, y ahora, como tema principal de este podcast, vamos a hablar acerca de un evento que pasa en nuestro país y de forma también mundial. ¿Por qué? El 1 de mayo recordamos el Día del Trabajador. Recordamos a aquellos trabajadores en las fábricas de Nueva York que marcharon y también prácticamente dieron sus vidas para 8 horas laborales. Pero te tengo un detalle que muchas personas no saben.
aquí en Bolivia existe un oficio tan antiguo que incluso la forma de trabajar y tratar a los trabajadores no han cambiado desde la colonia hasta la actualidad. Estoy hablando acerca del oficio de minero. Los mineros es un punto y un grupo vulnerable, altamente vulnerable, pero al mismo tiempo que puede recibir ganancias económicas bastante fuertes. Tiene un lado malo y un lado bueno, pero también lo que podemos y queremos criticar el día de hoy es cómo son explotados muchas veces por las últimas concesiones mineras que se han realizado en Bolivia a empresas chinas, muchas de ellas. Pocas minas en Bolivia son propiedad de una misma persona boliviana. Lastimosamente los mineros son personas que de alguna forma pueden seguir viviendo en la esclavitud, ya que la forma y los medios en los que trabajan no son humanos. Exactamente. Esta semana, y como noticia anexa a todo este tema, falleció un trabajador minero en la mina de Guanuni en el departamento de Oruro. Y esto se debió a que no había un control adecuado de los gases que expulsan en la mina. Y él falleció. Y actualmente todos los empleados, incluso ex obreros de Guanuni, están levantándose para pedir, incluso hasta el gobierno, que haya medidas de seguridad adecuadas para las personas que entran en la mina. Pero ahí está el detalle. ¿Hasta qué punto ha llevado la minería al tratar a sus trabajadores? Porque les digo, es inhumano lo que se ve ahí. Es inhumano, completamente inhumano, porque ni siquiera hay equipos especializados, porque a nivel mundial sabemos que ya hay equipos especializados para cualquier trabajador minero que tiene que llevar cierto tipo de protección para ingresar a la mina. Pero en Bolivia no se aplica ninguna de este tipo de normas y estos equipos que son considerados excesivamente caros para el trabajo que realizan. Y tomando en cuenta que es para la seguridad de los mismos mineros, yo creo que hay una mentalidad estancada hasta cierto punto por las personas para no querer cuidar su integridad física. Pero este es un tema un poquito complicado y yo creo que es más una crítica al movimiento social que existe en Bolivia, porque vemos que ellos llevan mucho tiempo. Las manifestaciones de los mineros, yo creo que es por lo menos una al año. Pues yo te tengo un detalle. Si es que sí, el movimiento de los mineros al pedir varios beneficios sí se ha cumplido por la excesiva fuerza con la que se han realizado, pero yo te digo que ningún trabajador minero verdadero marchó en esas marchas. Son aquellos mineros que ganan millones solamente por estar detrás de un escritorio. Esas personas recibieron todos los beneficios, ellos estuvieron en todas las marchas y los demás ni siquiera pudieron salir de la mina porque tenían que trabajar para sobrevivir. Has dado en el clavo y yo creo que los sindicalistas ahí en todo sentido. Y es un punto muy importante. Yo creo que a ti que nos estás escuchando, ya seas que estés en Bolivia o en el exterior, es un punto muy claro y muy clave en lo que se denomina el marxismo como tal. Los sindicatos es un punto de referencia para toda esta ideología y que actualmente se está aplicando en el socialismo, lo cual igual no beneficia a las personas más vulnerables. Y de ese tema estaremos desarrollándolo el día de hoy. No te despegues, esto es Error de Conexión. Y hemos regresado, gracias por esperarnos. Y ahora sí, vamos con el desglose de las noticias que acabamos de comentar. Primeramente vamos con esto acerca del cyberflashing. Ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Es un nuevo tipo de acoso que se realiza por las redes sociales cuando N persona, N sujeto, manda una foto de él desnudo o también de su miembro sexual a una mujer, cualquier mujer. Maniac,
dime exactamente en otros países cómo se toman estas iniciativas en contra del acoso. Porque aquí en Bolivia, les digo personalmente, todavía no se encuentra muy regularizada la cosa. Hemos visto que en otros países se han tomado un poquito medidas más agresivas, más fuertes, en las que de alguna forma se genera un prontuario para las personas que llegan a agredir, digamos, con piropos inadecuados, exhibicionismo y este tipo de cosas. Pueden ser denunciadas dentro de la policía y puede generar lo que sería un antecedente para una persona con este tipo de cargos. Pero en Bolivia lastimosamente todavía no se genera esto. Y en Latinoamérica en general se ha dado un fenómeno del cyberflashing, ya denominado en Estados Unidos, pero en aquí se lo conocía, no se le daba un denominativo específico. Este es un fenómeno que ya viene llevándose bastante tiempo, pero hasta ahora no había existido un nombre tan claro como es el cyberflashing que ahora estamos informando. Para que tenga un nombre completo significa que ha habido un aumento radical en estas acusaciones. Y bueno, esto viene de parte de mujeres estadounidenses que incluso diariamente reciben un acoso constante de esta naturaleza. Y bueno, tú me comentaste acerca de grandes influencers, grandes personalidades a través de internet o incluso a través de la televisión que reciben este tipo de acoso. Y lo peor es que es diario y es seguido porque es un acosador en todo su esplendor, literalmente es un acosador dedicado, un acosador dedicado a ellas. Claro que sí, y directamente les hacen un seguimiento constante y muchas veces llegan a tener y obtener el número privado de muchos influencers o hasta su locación, su casa. Sí, y han llegado incluso cartas, digamos, donde tenían fotos impresas de este tipo. Y esto no aplica solamente a mujeres, hay que aclarar este punto. Tanto hombres como mujeres han sido víctimas del cyberflashing. Y ya se ha denunciado en internet, pero hasta este momento no teníamos una palabra clave que defina esto, ya que solamente se consideraba ciberacoso, pero el ciberacoso puede englobar muchas cosas. Entonces, en específico el cyberflashing es un acoso que tiene una tendencia más sexualizada, en la que tratan, bueno, entre comillas, de provocar deseo en la persona a la que le mandan estas fotografías, pero lo cual no ocurre. Genera temor, genera miedo a las personas, ya que muchas mujeres han sentido que eran seguidas por pervertidos, los cuales les enviaban estas fotos y vivían con miedo. Muchas influencers han cambiado de vivienda por temor a estas personas. Es un fenómeno gracias a las redes sociales que esto ha venido ocurriendo, ya que constantemente dicen que reciben dentro de sus buzón de mensajes este tipo de fotografías. Exactamente, y lo peor, a ver, en mi caso, personalmente, si una mujer me lanza un piropo, lo acepto con claridad, pero tú dijiste la palabra clave, sexualizar. Cuando este piropo o esta acción conlleva tintes sexuales, prácticamente hay que ponerle un paro a esto, ya seas hombre o mujer, porque hay diferentes tipos de personalidades y diferentes modos en los cuales las personas aceptan los piropos y esta situación que no sé hasta qué punto pueden llegar. Personalmente, para realizar estas acciones tienen que estar muy pero muy perdidas fuera de la naturaleza. Hay que reflexionar un poco en cómo ha ido evolucionando esto de los piropos como tal, de una época romántica, idílica hasta cierto punto, en donde por lo menos hasta los años 60, digamos, se trataba de demostrar a través de una poesía, hasta de una frase agradable hasta cierto punto, describiendo atributos positivos de una persona, o elogiándola o haciéndola sentir bien. Pero con el paso del tiempo esto ha ido cambiando y de forma negativa, completamente negativa. No te hace sentir mejor, no te hace sentir más seguro, sino provoca miedo. Y bueno, en el país en donde vivimos existe algo que se denominan coplas, que muchas veces son completamente sexualizadas. Sí, y muchas de estas, digamos, tal vez tienen un tinte picante, como se los denomina, pero tratan de resaltar, digamos, y asociar palabras de una forma graciosa, cómica, en la que de alguna forma sea pegajosas incluso. Pero la evolución de estas mismas frases ha evolucionado a peor, porque al principio
eran frases pícaras, pero hasta cierto punto podían llegar a ser inocentes porque no mostraban una malicia explícita. Actualmente sí. Actualmente hasta en los piropos tradicionales se ven sexualizados. Lo mismo podemos ver reflejado en lo que es México, como es el albur mexicano, que se lo conoce, donde muchas palabras son mal interpretadas en doble sentido y los extranjeros muchas veces no llegan a entenderlas. Y ese es el famoso albur mexicano, y esto es una crítica también a ello, porque no está bien que culturalmente sexualizar las cosas de forma natural, y porque esto puede llegar a tener tintes de acoso, literalmente. Si bien ya digamos es una tradición, es un buen chiste hasta cierto punto, pero hay un límite del respeto que no se está viendo. Literalmente se ha sobrepasado eso, y eso nos ha permitido llegar a lo que es el cyberflashing. Exactamente. A ver, si tú quieres mostrar tu agrado a una persona, tienes que conocerla primeramente. Todo tipo de relación empieza siempre con la comunicación, y no una comunicación aduladora, ni tampoco con algo entremetido, sino una comunicación sincera entre ambas partes. Pero esa situación sobrepasa todo lo que ya dijimos. Esto es un delito y tiene que ser perseguido, castigado de todas las formas. Y también esto está generando lo que sería un tráfico de este tipo de contenido sexual a través de redes sociales al mismo tiempo. Porque hay un punto de quiebra en todo esto, en el que muchas mujeres que han recibido esto denuncian públicamente a la persona que lo ha hecho, lo cual es coherente, pero hasta cierto punto lo hacen con el fin de avergonzarlo al mismo tiempo. Entonces vemos una doble cara en este asunto. Si bien tienen todo el derecho de sentirse ofendidas, de sentirse agredidas y tomar medidas de eso, y tomar medidas sobre esto, pero al mismo tiempo llegar a tratar de humillar a una persona por esto también genera otro límite que se está rompiendo. Entonces, directamente lo más coherente dentro de las redes sociales es bloquear a esta persona, eliminar su cuenta para que ella no tenga acceso a comunicarse contigo. Eso sería lo más evidente y lo más sabio. Yo creo que generar este punto en el que muchas veces en muchos grupos de lo que es la plataforma de Facebook existen denuncias públicas o anónimas en las que se denuncia a personas, digamos, por cierto tipo de comportamiento, y es 1000 veces juzgado. Y yo creo que de alguna forma este morbo que se tiene en la sociedad aprovecha de este tipo de situaciones aún más, y esto no genera que esto se mitigue, sino genera que aumente. No porque digamos las personas lleguen a tener miedo de ser denunciadas en plataformas va a mitigar lo que es el cyberflashing. Puede ser que hasta cierto punto genere miedo, pero genera ese sentimiento de peligro en una persona que le motiva aún más a sentirse motivado a realizar este tipo de acciones. Somos conscientes que mientras más nos nieguen a realizar una acción, con más ganas, con más ahínco vamos a querer realizarla. Y esa es la naturaleza del ser humano. Esto no está promoviendo una buena relación entre nosotros mismos. Las redes sociales supuestamente es un medio de comunicación, un vínculo, un puente entre las personas, que está siendo mal utilizado otra vez. Exactamente. Deja aquí abajo tus comentarios, y si tú fuiste víctima del cyberflashing, por favor, te pido que tomes medidas al respecto. Pero como dijo Maniac, la solución no es esa. Siempre está la opción de bloquear a esa persona y además a todas aquellas que te lastiman. Y claro, y directamente sería más coherente hacer una denuncia legal para generar un precedente directamente, porque la vergüenza pública hasta cierto punto va a generar hasta cierto punto, pero mejor que sea una legal directa, porque muchas veces hay muchas mujeres que se sienten empoderadas por realizar este tipo de denuncias, o sea, sienten que aumenta su ego al recibir cyberflashing. Dicen que, oh por Dios, digamos, tantos hombres me llegan a desear, que me mandan esto y lo denuncian de forma pública y no hacen nada más que eso. Si de verdad se sintieran aludidas por este tipo de comportamiento, realizarían una denuncia legal. Pero bueno, es uno de estos tantos fenómenos que están ocurriendo en nuestra última década.
Y bueno, tenemos que pasar a otro tema, y esto ya poniéndonos un poco más conspiranoicos, la verdad. Varias veces hemos denunciado que China está influenciando no solamente en la economía, sino también en la política de toda Latinoamérica. Y ahora nos dan la respuesta en un artículo que lanzó la BBC respecto a la ruta de seda. Esta semana el presidente de Perú se reunió con el comité de China con varias empresas, las cuales van a integrar a su país dentro de esta ruta, completándola definitivamente. Al completar esta ruta estamos generando un espacio para que la importación y exportación de materias primas de todos los países de Latinoamérica llegue hasta China con más facilidad, y al mismo tiempo abrir campo a las empresas chinas para que lleguen con sus productos ya elaborados y procesados hasta lo que es América Latina. Es el caso de Huawei, que podemos ver constantemente y notoriamente su crecimiento en Latinoamérica, y ha sido exponencial. Y yo creo que es uno de los casos que hemos mencionado continuamente y hemos hasta cierto punto denunciado, porque tanto, digamos, los productos electrónicos que nos ofrecen en China, la materia prima se encuentra la mayor parte en Latinoamérica, ya que son territorios no explotados al máximo, y estamos viendo cómo empresas asiáticas llegan a tener convenios, estos convenios, famosos convenios políticos, económicos con diferentes países de la región, que al final terminan dándoles concesiones para la explotación de recursos naturales, y lo peor de todo esto, ya digamos, ya está bien la explotación, está bien que haya una producción de capital y de economía y se fortalezca, pero lo malo es que estos países, están llevándose la materia prima con un mínimo costo, para empezar, comparado con otros países europeos. Estamos casi regalando nuestra materia prima, y dos, el proceso que se realiza para esta explotación no es nada amigable con el planeta. Ni tampoco con los trabajadores que trabajan dentro de las empresas chinas. Esta semana creo que recibimos 10 denuncias en una radio pública respecto a cómo las personas de ascendencia asiática, bueno, prácticamente llamadas chinas, personas chinas, trataban a los trabajadores. Y es algo fuerte escuchar a nuestros hermanos bolivianos o incluso latinoamericanos que denuncian que sus patrones, personas a las cuales trabajan, les tratan tan mal. Es una crueldad completa. Realmente hemos visto un cambio en lo que era antes conocido como las famosas chifas que hay en toda Latinoamérica. No es un fenómeno local en Bolivia, sino es en Latinoamérica en general, en la que se debía más que todo a esta reglamentación que existía antes en China, de que solamente se permitía por familia tener un hijo. Entonces las familias que llegaban a tener más de un hijo se veían obligadas por el gobierno a salir de su país y migrar a otro. Entonces muchos han optado por Latinoamérica. Entonces por eso también se ha dado el crecimiento de lo que son las famosas chifas. Entonces ya ahora, como la ley cambió realmente en China, porque han visto que la población de niños había menguado bastante. Entonces esto es una crítica ya personal. Yo creo que dijeron que ya no vamos a tener obra de mano joven a largo plazo, porque si solamente permitimos que nuestra población tenga un hijo, entonces de 2 personas solamente van a poder dar una. Entonces esto va a ir menguando la misma población china, y los mismos trabajadores chinos ya no van a tener capacidad para las fábricas. Entonces esto ha generado este fenómeno que ha hecho que se quite esta ley por completo, y actualmente con estas medidas económicas y políticas que está tomando China, han llegado a Latinoamérica con ya empresas de otro calibre, como se lo podría denominar, que son especializadas en explotación de recursos naturales. Pero como en Latinoamérica no hay una regulación muy clara en la mayoría de los países en cuanto al efecto que puede generar al cambio climático, a la misma tierra, a los alrededores incluso, entonces aprovechan a sus anchas, explotan como quieren, contaminan el agua, contaminan la tierra, contaminan el aire, y les vale, porque literalmente cada uno de los países en Latinoamérica tiene una regulación diferente y no son las más fuertes que se tendría que tener en la actualidad. Exactamente, y esto no va para las personas de ascendencia asiática o china en general,
esto va para las empresas, porque están tratando de forma muy fuerte a trabajadores y a personas, y también al ecosistema como tal. Pero aquí va el punto. China actualmente ya no es la mano de obra más barata del mundo. Otra igual es India. Y otra, gracias a China, es África. Y es un fenómeno que sé que muchos de ustedes desconocían por completo, pero es la triste realidad que estamos viviendo, en la que China, al ver la baja economía que estaba generando África en general, decidió darles, tenderles la mano, como ya hemos visto en comentarios del anterior podcast, donde una persona mencionaba que los chinos llegaron a Bolivia a tendernos la mano y a robarnos nuestros recursos, yo diría y completaría su frase. Pero llegaron a África viendo esa necesidad. Somos conscientes que el África es uno de los países que tiene mayor índice de pobreza, pero como los grandes salvadores asiáticos llegaron allá y empezaron a generar fábricas de mano de obra completamente barata, porque la economía también abastece para eso. O sea, las personas se sienten felices con ser pagadas de forma miserable comparado con otros países. Entonces es un fenómeno que se están aprovechando. China ahorita es uno de los líderes a nivel internacional en lo que sería la esclavitud moderna. Esclavitud moderna, manufactura, todo va respecto a China. Y bueno, esperamos que en los próximos meses los gobiernos puedan mostrar realmente de qué se tratan estos convenios con el país asiático, con estas empresas. Y lo más importante, lo que yo podría rescatar de esta situación es la siguiente: Bolivia vende sus recursos naturales por disque caminos, disque infraestructuras, disque convenios internacionales que al final no vienen al caso. Y disque explotación de litio también es un punto muy interesante, porque la negociación para la explotación de este recurso se la ganó China. Exactamente, la anterior semana hubo una denuncia contra la empresa china Railway, el cual no ha realizado los caminos que se le ha pedido. ¿Y cuánto se le está pagando? El Estado está pagando por nada. Prácticamente esta empresa quiere salir del país con todo el dinero que ha ganado, sin realizar la obra como tal. Y también hay que recordar, y bueno, esto de alguna forma fue muy popular en su época, fue el caso Zapata, donde vimos que de alguna forma la asociación y los vínculos y los contratos que se tenían con China en específico no eran cumplidos o tenían un sobrecoste, y su validación por el gobierno era de las mejores. O sea, la mayoría de las infraestructuras que quiere generar el gobierno son por mano de obra china o empresas chinas. Bueno, mano de obra boliviana, pero las empresas, sus jefes son los chinos. Entonces, de alguna forma, China en los últimos años ha querido quitarse ese paradigma de mano de obra barata, productos malos y todo aquello, queriendo generar productos buenos, pero al mismo tiempo el trabajo que realizan dentro de los países en lo que es infraestructura, carreteras, todo aquello es deplorable. No funcionan bien, tienen fallas continuas, y yo creo que ni siquiera se dan la molestia de hacer un estudio de tierras muchas veces para generar supuestas mega infraestructuras que con el tiempo terminan cayéndose en menos de lo que tendrían que durar, y eso en un tercio de lo que tendría que durar. Bueno, déjanos aquí abajo tu comentario respecto a la creación de la ruta de seda y su desarrollo próximamente. Y si eres una persona de ascendencia china, asiática, varias veces lo he dicho, pero no queremos que te sientas mal por lo que acabamos de decir. Es una opinión dura y sincera. Nosotros somos bolivianos. Si fuéramos chinos también tendríamos una opinión diferente. Tal vez hay otro sentido estando allá. ¿Quién lo sabe? La verdad siempre es ambivalente. Pero lo único que te digo, esto no va dedicado a las personas. Eso no va dedicado a la sociedad china, que ha demostrado muchas veces ser una de las más eficientes, una de las más ordenadas e incluso una de las más importantes en el mundo. Estamos hablando acerca de esas empresas que están entrando en otros países para explotarlos salvajemente. A esas personas que seguro no representan a las buenas personas de China, a ellos va dedicado todas las palabras que dijimos el día de hoy. Sí, también, y yo creo que hay que recalcar que no estamos generalizando a todas las personas con nacionalidad china. Y deseamos que ustedes no lo hagan. No queremos ver, por favor, disculpen, comentarios xenófobos. También la colonización china, como se le ha denominado a todo este fenómeno, es
es algo que directamente se está tomando por empresas. Estamos viendo también que muchas personas, hemos visto las denuncias que se han dado en las redes sociales, son personas que son prepotentes, entre comillas. Entonces, estas personas que son prepotentes, que muchas veces han gritado a sus trabajadores, incluso les han levantado la mano y se han visto en redes sociales claramente, porque estas personas estaban queriendo denunciar que no se les estaba dando, el sueldo necesario, porque entre los corporativos de China o chinos en Bolivia tienen tajadas millonarias y esos sueldos no son regulados. Si te has dado cuenta, son sueldos, el sueldo de la mayoría de los trabajadores públicos es regulado por ley, pero de personas extranjeras no. Exactamente. Y bueno, deja aquí abajo tus comentarios y pasamos a otro tema. Ahora sí tenemos que hablar acerca de dualidad, acerca del bien y el mal, acerca de la iglesia y la política, porque aunque no me lo crean, actualmente están tan unidos que difícilmente podemos separar una de otra, ¿o no? Con la presencia del Papa Francisco, actualmente se le está viendo como una figura de autoridad, no solamente para la Iglesia Católica Mundial, sino también un referente, una personalidad política de alto nivel. Hay que ver que siempre lo que sería la religión católica ha jugado un papel determinante en lo que es la política internacional desde sus inicios. Siempre ha mostrado como uno de los mayores referentes e influenciadores a lo que serían los cambios. Entonces, vemos que actualmente durante los últimos 100 años por lo menos, su poder ha ido cayendo como tal. La Iglesia Católica cada vez perdía más adeptos, las denuncias, ya habían más medios donde se podían hacer declaraciones tan fuertes con las cosas que pasaban internamente, y durante la última década aún esto ha subido exponencialmente. Pero llega este personaje, el Papa Francisco, directamente desde Argentina, y ha venido a querer reformar todo lo que ha sido la iglesia. Podemos decir que sí ha hecho cambios bastante positivos, pero al mismo tiempo vemos muchos intereses de fondo que son directamente vinculatorios a lo que es el Vaticano. Exactamente. Su primera acción bajo el mandato del papado fue denunciar los casos de violación a menores dentro de la iglesia. Prácticamente él fue el hombre, el único papa que dijo que realmente en la iglesia se realizan estas actividades. Y lo interesante es que pese a que él afirmó y declaró públicamente y aceptó que dentro de la iglesia se habían realizado este tipo de hechos, no se hizo un seguimiento ni un proceso público, sino se hizo un proceso interno a todas las personas que habían cometido este tipo de actos. Y la mayoría de los papas actualmente es conocido que han sido simplemente reubicados y no destituidos. Durante los últimos 12 años recién se ha empezado a hacer la destitución, pero desde el inicio donde se dieron esas declaraciones simplemente fueron reubicados. También fue figura muy importante y, perdón que lo diga, pero fue usado como eslogan de la demanda marítima de Bolivia. Eso desde 2016 prácticamente, desde su visita a este país. Y la forma en la que de alguna forma se utiliza la figura del Papa es como autoridad, pese a que somos un país laico. Entonces esto es contradictorio por parte del gobierno, sobre todo porque realizamos un cambio completo a la constitución para denominarnos país laico, en específico para quitar toda la influencia que tenía la iglesia en nuestro país. Y hasta le hacemos juicio a las iglesias católicas. Recordemos cómo fueron contra algunas órdenes religiosas en el comienzo del mandato del presidente Evo Morales. Y también vemos que cuando les conviene, de alguna forma, lo presentan como el gran líder, benefactor internacional, intercesor ante Dios, entre comillas. Pero, no sé, eso ya es en el ambiente local. De alguna forma siempre hemos visto estas dos caras de la moneda, en la que, de acuerdo a la necesidad del momento, dicen que apoyamos esto, 2 días después ya no apoyamos esto, y bueno, sus declaraciones contradictorias son constantes. Pero centrémonos en el Papa Francisco. Este personaje sí es digno de análisis, ya que hemos visto cómo su evolución y
bueno, ha sido uno de los que más viajes ha realizado alrededor del mundo. Exactamente, recordemos el 2017 en el Congreso Mundial de Jóvenes Católicos. Él fue la bomba, fue recibido como un rockstar prácticamente por una inmensidad de jóvenes. Tú me dices que no hay jóvenes católicos actualmente, y yo te digo, ve a ver el video de 2017 y vas a ver una realidad fuerte. Existen jóvenes católicos, lo malo es que la fe actualmente está muerta prácticamente. Y es un detalle interesante, pero es un cambio de paradigma. ¿En dónde se realizó esto? Brasil. Y vemos como el cambio que ha sido brusco con la llegada de la ultraderecha, que de alguna forma revaloriza los valores cristianos, entre comillas, pero a la vez fomenta la xenofobia. Son dos fuentes que han afectado a la política. Yo creo que la visita del Papa Francisco ha tenido mucho peso en las próximas decisiones que ha tomado el pueblo de Brasil para llegar a elegir a Jair Bolsonaro como presidente. Exactamente, estás dando siempre el punto crítico a cada acción que yo realizo. Y bueno, recordemos también que el año pasado se reunió en un congreso con el presidente Donald Trump también, pero en esto varios grupos terroristas dijeron que no se acerque a Estados Unidos o lo iban a matar. Pero él lo realizó y no pasó a mayores. La política que está generando el Papa Francisco en lo que sería el Oriente Medio actualmente es bastante agresiva comparada con otros papas que en su vida pensaban pasar por ahí. Él es el único que, entre comillas, tiene el valor suficiente para hacerlo, y lo que está generando son alianzas estratégicas hasta cierto punto, políticas, en donde antes se denunciaba constantemente lo que sería el uso de la fe para realizar actos terroristas, pero en las últimas visitas que ha realizado el Papa Francisco ha tratado de revalorizar la fe. Es un cambio de discurso, se podría decir así, porque hemos visto también que el crecimiento de lo que serían los feligreses católicos en lo que sería, por ejemplo, Turquía, que es un país referente a nivel internacional, una sede de negocios, como se la denomina también, el crecimiento de su población internacional que ha llegado hasta ahí permite que este país ya existan iglesias católicas, pese a ser un país que forma parte de la religión islámica y musulmana. Exactamente, y bueno, dicen el clavo porque quería hablar acerca de su visita a Turquía el año pasado, lanzando la mega misa. Millones de personas católicas, no musulmanas, que viven actualmente en Turquía y en los países palestinos, se reunieron para ver a este personaje. Los países musulmanes han mostrado una fe muy ferviente, y yo creo que no es por los que son naturales de esa corriente, porque ha habido una migración bastante importante durante los últimos años de las personas de origen asiático, de Tailandia, por ejemplo, Filipinas, que han llegado a estos puntos porque el movimiento económico que se genera es bastante fuerte. Y lastimosamente hemos visto que han sido víctimas del Islam, en las que les prohibían profesar su fe, pero actualmente con la intervención que ha hecho el Papa Francisco ha generado que el mismo presidente acepte y adopte una postura religiosa en la que está abierta a lo que serían las diferentes religiones, en las que no se va a hacer una persecución tan agresiva como se la hacía antes, porque recordemos, donde los países que son considerados que hacen persecución de cristianos y de los religiosos en general son los de Medio Oriente. Entonces este paso que ha dado el Papa Francisco es considerado muy bueno, excelente, ya que más personas van a poder profesar su fe libremente, pero al mismo tiempo tiene una vinculación política en la que siempre la fe ha sido el refugio para desgracias humanas, para políticas a veces agresivas que dañan los derechos humanos, y ha sido una fe para todas las personas que estaban sufriendo de esto. Y eso es lo que está pasando actualmente. Vemos que en Turquía y en los países musulmanes está habiendo y sigue existiendo lo que sería un nivel de esclavitud bastante grande, porque las personas son vilmente explotadas y no pueden salir del país al que han migrado hasta que sus jefes les den el permiso para salir. Y esto solamente ocurre para las personas que han migrado de la parte de Asia. Si eres una persona de origen europeo que llega hasta este país,
tienes más oportunidades, pero mientras tanto las personas que vienen de un origen asiático no lo tienen. Así y entonces la iglesia se está mostrando como un refugio para ellos. Prácticamente me estás diciendo que muchos países usan la figura del Papa Juan Pablo II y él también se presta para ser un faro de esperanza en las situaciones más viles como la esclavitud o incluso en temas como lo que vimos en roces internacionales. Claro que sí, esta persona es la figura viva de la esperanza a nivel mundial. Entonces, el Vaticano tiene oro entre sus manos. Claro que sí, y es muy importante también reconocer lo que ha pasado en China, ya que el Papa Francisco es uno de los pocos que ha llegado a China, porque vemos que el gobierno comunista de China ha generado su propia religión, si mal no recuerdo, en lo que se prohibía la Biblia original, sino ellos hicieron unas modificaciones sobre la Biblia para que los católicos, digamos, que existían en China, porque al principio se les hacía persecución. Posteriormente fue aceptada, pero bajo las normas chinas, en las cuales había un cierto tipo de prohibiciones, restricciones, y los cardenales, que técnicamente son las figuras representativas de la religión, tienen que pasar pruebas que de alguna forma estén vinculadas con el Partido Comunista de China. Entonces hay una asociación política directamente relacionada con la religión. Y lo que últimamente ha pasado también durante el año pasado y este año, las relaciones entre China y el Vaticano se han fortalecido. Exactamente. Y todo esto nos lleva a la nueva situación del Papa Juan Pablo II. Esta semana se reunió con el presidente de Turquía. El Papa Francisco I. Perdón, el Papa Francisco I. Porque esta semana se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip. Y la situación es la siguiente. Estados Unidos está pensando en mover la embajada de Turquía en Israel. Esta se encontraba un poco alejada del centro, pero Estados Unidos está pensando movilizarla a la misma Jerusalén, al centro judío más grande del mundo. Turquía ya está movilizando sus formas y también sus medidas políticas para que esto no suceda, porque están temiendo lo peor, o sea, prácticamente lo están llevando a un campo de batalla. Y directamente, si es que Turquía llegara a ponerse en el lado de Jerusalén de los judíos como tal, estaría respaldando a los judíos, porque supuestamente Palestina en general y el movimiento musulmán no reconoce a Israel como un país, y por eso es la guerra constante que se está librando. Pero si Turquía fuera a ser movida su embajada hasta lo que sería Jerusalén, estaría reconociendo que sí es un país, y lo que vendría en contra de todo el movimiento que se está generando entre los países musulmanes, y estaría traicionando literalmente a todo esto. Y yo creo que ese es el mayor temor que tiene, porque depende activamente de ellos, porque directamente en Turquía es el centro de negocios de los musulmanes, y con el occidente al mismo tiempo, y con el oriente es el punto central donde actualmente se está moviendo bastante de la economía mundial. Exactamente. Y bueno, ¿a quién llamamos como a un superhéroe para que nos ayude a mediar situaciones así? Como siempre, la figura del Papa Francisco I. Y bueno, ¿qué opinión tienes tú? ¿Lo va a realizar? ¿Lo va a realizar, sí o no? La influencia del Papa durante los últimos años, con ese carácter que tiene, es uno de los caracteres más singulares que ha tenido comparado con Benedicto XVI, porque el carácter del Papa sí ha sido más amigable, y por ejemplo su misión que tiene con las cárceles, por ejemplo la visita que realizó a Bolivia, lo que menos esperaba el gobierno es que visitara las cárceles. Con meses de anticipación realizó esta visita y generó una muy mala imagen de las prisiones en Bolivia, ya que se vive en un estado deplorable completamente, donde, como existe una obra de teatro en Bolivia que se llama Escuela de Pillos, literalmente todas las cárceles en Bolivia son una escuela de pillos, ya que no se restauran las personas como tal, siempre terminan hundiéndose más. Muchas personas llegan a las cárceles por pequeños robos y terminan saliendo con un doctorado, una maestría en este campo. Es una lástima cómo se vive la justicia en Bolivia, pero ese no es el tema, sino cómo el Papa Francisco ha venido de alguna forma mostrando cambios positivos, pero a la vez hazañas políticas estratégicas muy grandes para el beneficio del Vaticano y no para el beneficio de la humanidad en general. Bueno, y para todos aquellos que están pensando, si trabajan para N gobierno, usar la figura del Papa Francisco I, no lo hagan.
Realmente, ¿por qué? Porque prácticamente, si lo están viendo por el otro lado, está haciendo un marketing de forma de tal que a esta persona se le puede adjudicar todo. Y el día en que él muestra algún punto de debilidad, ahí va a ser el momento. Y va a ser un momento muy crítico, ya que toda la ideología que él está manejando hasta el momento se muestra bastante positiva. Y de alguna forma él sabe cómo obviar los temas que de alguna forma son más críticos, todo aquello. Y nosotros le estamos dando un poquito de luz a todo aquello. Pero de alguna forma es un referente mundial. Hay que decirlo tal cual es. No sería tan positivo que exista una persona con tanto poder, pero al mismo tiempo lo está desarrollando de una forma coherente. Pero no es la mejor ni es la más positiva para lo que tendría que representar en sí. Y esa es una crítica directamente hacia el Papa Francisco. Lo respetamos, hemos visto que su labor ha tratado de mejorar comparado con otros papas, si bien lo reconocemos, pero no estamos viendo que completamente tengan unas intenciones bastante puras, como se los podría denominar, sino tiene intereses de por medio que siempre está respaldando, intereses económicos, políticos, estratégicos completamente, y no hay que desmerecer todo ese trabajo que está haciendo. Exactamente. Déjanos aquí abajo tus comentarios, y si eres parte de la enorme cantidad de católicos en Latinoamérica, déjanos también tu opinión respecto al Papa Francisco I. Vamos con la última noticia y el tema de fondo. Esta semana se cumple el 1 de mayo. Recordemos a todos aquellos trabajadores en Nueva York que dieron sus vidas para conseguir un horario en el cual una persona pueda sentirse capaz de trabajar 8 horas, y también por sus propios derechos, las formas en que los patrones, las personas para quien trabaja, tienen que tratarlos. Ese sacrificio llevó hasta tal punto en el cual actualmente recordamos el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Pero el detalle es que aquí en Bolivia existe un sector que no vive esas condiciones, ni siquiera vive los beneficios como tal. Estamos hablando del sector minero en específico. Ya lo habíamos adelantado al principio, y si nos estás escuchando recientemente, te uniste a la transmisión. Los mineros son uno de los grupos más vulnerables de trabajadores en Bolivia, y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, porque los beneficios que se les da a estas personas son miserables, bastante miserables, porque muchos de ellos todavía siguen utilizando, en vez de linternas, lo que serían estos mecheros, que son de combustible fósil, para ingresar a las minas, que esto puede generar todavía otra explosión, porque no sabemos los gases y los elementos químicos que se pueden encontrar en una mina, y esto representa un peligro muy grande. Entonces se puede considerar que los mineros puedan seguir viviendo en una parte de lo que ha significado la colonia en América Latina. Recordemos los tiempos de la colonia aquí en Latinoamérica, y especialmente en Bolivia. La consigna de la mitad, la consigna de que una persona tiene que trabajar un cierto porcentaje en la mina. Esto llevó a varias situaciones. Primeramente, los patrones españoles daban una especie de prestaciones, cascos, materiales. En tiempos de la República también fue así, que esto alargaba el tiempo de trabajo de los obreros. ¿Por qué razón? Porque debían dinero y tenían que pagarlo de cualquier forma. Y estos beneficios, estas prestaciones entre comillas que tendrían que darse obligadamente, se las dieron vendiéndolas. Y por lo cual varios mineros en la época de la colonia, en época de la República, incluso en la época de los varones del estaño, toda su vida la debían a sus jefes. Tenían que trabajar toda su vida, día y noche, en las minas para pagar estas deudas. ¿Cómo se generaban estas deudas directamente? Las personas asociaban que su vida las debían directamente a los patrones, a los jefes de la mina, y actualmente no es la excepción, porque existen sindicatos que son los que generalmente vienen a marchar a la ciudad de La Paz, los cuales técnicamente tienen el control, el monopolio de las minas, y trabajan desde la comunidad de un escritorio para generar más beneficios, los cuales no se enfrentan a este tipo de situaciones donde su vida está en peligro constante. Exactamente, el trabajo de minero no ha cambiado nada aquí en Bolivia. Prácticamente sigue el labor de las mulas.
hubo un reporte respecto a Guanuni en Oruro, donde varias personas, especialmente mujeres, trasladaban los minerales en burros. Y así es como lo ponían en las vagonetas de los jefes para que se las llevaran directamente. Y actualmente, como la misma población ganadera en estos lugares que se hace esta explotación han menguado por las mismas condiciones que existen, muchas veces han sido del consumo de los mismos trabajadores de estos animales. Ahora las personas se ven obligadas a hacer este esfuerzo. El detalle también es medioambiental, porque recordemos, la semana pasada varios trabajadores en Potosí denunciaron que el agua estaba completamente contaminada en los campamentos. Tanto así que se está expandiendo esta ola de agua contaminada actualmente en Chuquisaca. Y hay problemas de agua en Chuquisaca. No se hace un tratamiento coherente a lo que sería el lavado de los minerales, porque si no lo sabías, te informamos que todos los minerales para hallarse en su estado más puro tienen que ser tratados y con agentes químicos. Estos agentes químicos muchas veces llegan a las vertientes y es parte también de lo que podemos denunciar que están haciendo empresas chinas que no tratan este tipo de residuos que son tóxicos. No se les hace un tratamiento, no hay una planta de tratamiento en Bolivia para este tipo de insumos que son tóxicos completamente para la vida humana. Entonces, no se hace este tipo de tratamiento, las mismas personas llegan a contaminarse de esto, muchas personas mueren con cáncer en las minas, ya que están en constante contacto con este tipo de tóxicos. Exactamente, y vemos la misma situación que en época de la colonia y peor en época de la república. La educación, porque si no lo saben, los campamentos normalmente poseen un maestro, una escuela, pero en varios siempre se hace el hincapié de que no existe no existe un maestro en norma, no existe un establecimiento donde los chicos puedan educarse. Y yo tengo mi respuesta respecto a la obra de Nathaniel Aguirre en las minas del Potosí. Varios sindicalistas, incluso padres de familia, no tienen una visión completa de la realidad y por lo cual desean que sus hijos hereden el negocio de los padres. Prácticamente estamos educando mineros tras mineros tras mineros. Y es una línea de esclavitud y explotación constante que se está realizando en las minas. No saben nada más. Claro, no saben nada más. No conocen. Y al mismo tiempo, las mismas familias y la misma sociedad se encierra en eso. Porque vemos hace muchos años el único de los rubros más explotados en la ciudad de Potosí era la minería. Era como la carrera que tendrías que estar cursando, o sea, tenías que pensar en que en algún momento la profesión que llegues a elegir, tus estudios tienen que ser direccionados a eso. Y actualmente ya ha habido un cambio, una revolución en todo esto, en el pensamiento y también gracias a los medios de comunicación, pero en lugares que son más aislados, como son los centros mineros, tienen un pequeño pueblo, una pequeña ciudad ahí donde conviven constantemente, pero muchas veces por el mismo trabajo que desarrollan no se dan ni siquiera vacaciones. Es un trabajo constante que realizan, no se dan ni vacaciones para darse un respiro, conocer más, informarse más, y viven con una mentalidad bastante cerrada que les ha dejado estancarse en este tipo de situaciones. Y el gobierno no ayuda con sus canchas. De nuevo con las canchas. Amigos míos, tenemos que denunciar lo que realmente no podemos tapar. En los campamentos se vive y se muere trabajando en varias situaciones. Y esto nos lleva a una noticia trágica que transcurrió el día de ayer en la mina de Guanuni. Otra vez en Guanuni, en Oruro, en el cual un trabajador falleció lamentablemente. ¿Y por qué razón? Por la condición de la mina al aspirar gases tóxicos. En la actualidad, dime cómo hacen los trabajadores mineros para poder enterarse de que si una mina es contaminada, de que si hay que acercarse, por lo menos. Por ejemplo, existe lo que es riesgo de peligro biológico, lo cual en Bolivia no se ve, nunca se ha tratado, nunca se ha visto, a menos que sea una epidemia por alguna enfermedad en específico, lo que ha pasado con la gripe porcina H1N1, que fue uno de los pocos movimientos que se realizó. Pero el peligro biológico también y el peligro radiactivo que existe y que puede existir dentro de las minas es mayor. Entonces se tendría que dar un cuidado necesario a tanto a los trabajadores como los implementos que ellos utilizan, porque en otros países se utilizan máscaras especializadas para que ellos puedan respirar, ya que
la mayoría de esos trabajadores tienen los pulmones completamente dañados y no necesariamente por ser fumadores. Entonces vemos que este tipo de actitudes que el gobierno de alguna forma hace la vista gorda, porque de alguna forma representa parte de una buena porción de la economía local. Y la economía en Bolivia es por la explotación de recursos naturales y viene también de la explotación del oro, la plata y el estaño. Entonces son puntos fuertes de nuestra economía a los que no se les da prioridad alguna. El medio conocido como Radio Fides entrevistó a un gerente, especialmente al gerente de la empresa Guanuni, el cual nos dijo, y esto lo digo literalmente, a los trabajadores no les gusta usar los implementos que les damos. Las máscaras de gas, los cascos, claro que lo dijo como bandera, como excusadera. Pero yo creo realmente una persona no está interesada en cuidar su vida, no lo creo así. Yo creo que también es una muy estúpida excusa que se está dando por parte de estas personas. Yo puedo decir que hay personas mayores que no, ellos son hechos a la antigua y pueden negarse rotundamente a esto, pero los jóvenes tienen esa visión de cuidar su integridad física. Pero el detalle está en lo que te dije, estamos educando mineros tras mineros y esta generación antigua dice que ellos pueden con todo, se sienten como Superman y están educando de la misma forma a los jóvenes. Entonces vemos que de alguna forma la ignorancia y la falta de información, porque, y no lo digo en términos despectivos, porque la ignorancia solamente es una falta de conocimiento. Yo creo que en nuestro contexto, que te llamen ignorante lo tomas como un insulto personal, como si estuvieran agrediendo contra tu integridad física, y muchas personas reaccionan mal. Pero llamar ignorante a una persona es porque tienes una ausencia de conocimiento en un tema en específico, y esto no te representa como una persona que seas menos persona que otra, simplemente te hace recapacitar para que te informes más. Simplemente es eso, y es una crítica a nuestra sociedad que te llamen ignorante. Muchas personas se alteran, discuten, pelean incluso, pero la ignorancia que existe en los mineros de tratar y cuidar su salud es bastante fuerte. Pero esto debería darlo el Estado, esto deberían darlo las empresas, una educación para estas personas de N naturaleza. Y bueno, seguimos todavía y tenemos que hablar del estado de las minas, que esta semana, la próxima que se viene, en Chuquisaca, parte de la comisión, parte del consejo de Chuquisaca va a realizar marchas en su departamento para informar, para pedir que el gobierno tenga atención a lo que está pasando con la mina para el Cerro Rico. Este lugar que ya se está cayendo, una mina tan explotada que ya se está derrumbando a sí misma y aún sigue siendo explotada. Si bien teníamos una de las minas de plata a nivel mundial más ricas, ha sido sobreexplotada porque actualmente solamente es como una coraza que tiene encima. Por internamente todo está derruido. Parece que durante todo ese tiempo no se ha tratado de hacer un trabajo de preservación natural, lo que sería lo más prudente, porque es un símbolo nacional, quieras o no, representa un símbolo de lo que ha sido la riqueza que ha llegado a tener Bolivia en algún punto. Está en nuestra moneda, está en nuestra bandera. Lo tenemos tan bien presente, pero a la vez no lo cuidamos. Imagínate, llegamos a un punto en el que la explotación sea tan intensa en la que el mismo cerro puede caerse por completo porque internamente ya no tiene mucho respaldo. Entonces la fuerza que tiene ese cerro solamente actualmente puede ser un sitio turístico para más explotación. No es coherente y las personas están arriesgando completamente su vida. Ya hemos visto años anteriores que ha habido derrumbes internos, pero que nosotros, o sea, no podemos despertar ya. Es un emblema hasta cierto punto patriótico y no lo podemos respetar, no lo podemos cuidar, y ni el gobierno piensa ni tiene la más remota idea de querer preservarlo o darle un cuidado adecuado. Y lo peor es que ni siquiera es el departamento donde está el cerro, es el departamento vecino el que está montando toda esta situación. Es una tristeza completa, en serio. La ignorancia es uno de los factores primordiales para que haya negligencia y atención a este tipo de problemas que tendrían que ser tratados con prioridad, comparado con otros pequeños temas en los que nos estamos encargando, como, no sé, bombas mediáticas que no tienen sentido. Hermano, soy franco, este año es electoral, no vamos a dar
luz a ningún caso, te lo garantizo, incluso de la policía. Y perdón por volver a poner el tema, pero, o sea, el ministro Romero, una persona a la cual ya se les tendría que realizar investigaciones, no se las va a hacer. ¿Por qué? Porque este año es electoral. Ya sabemos que en año electoral no hay cacería de brujas. Pasa cuando ya existe una persona que ha sido elegida. Entonces, bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Simplemente es una reflexión a todos ustedes, a que piensen más allá y que motiven a las personas correctas. Porque sabemos que los círculos de influencia nos permiten llegar a las personas que de alguna forma pueden tomar acciones en este campo. Y si tienes algún familiar que trabaja en la mina, por favor, así sea de esos que conocemos como chapados a la antigua, que se niegan rotundamente a utilizar protección, lo motives a que lo haga. Y si es que tienes algún caso en los que, como ya habían mencionado, la mina de Guanuni, en las que supuestamente sí les dan, que nos demuestren que lo hacen, que nos demuestren, pero que no sea, digamos, una semana después de la noticia, que sea constantemente. Y ese es el principal problema, porque aquí es el país de las maravillas, donde todo supuestamente está funcionando tan bien, pero es mentira. Bueno, Bolivia va a celebrar el Día del Trabajo con un aumento salarial, con una persona fallecida y con una investigación interna respecto al estado de las minas. Así que yo prácticamente lo digo, un mal día para celebrar. Y bueno, también yo creo que muchas personas durante esta semana van a estar escuchando. Les deseamos de alguna forma un feliz Día del Trabajador. Y que tengan tiempo para reflexionar realmente si ven que en sus trabajos, por N naturaleza que tengan, incluso los oficinistas, son personas maltratadas. Entonces que vean la realidad de sus cosas, porque aunque no me lo crean, hay personas que les escuchan. Hay personas que quieren saber sus inquietudes, no solamente el gobierno. ¿Y cuándo se enterarán ellos? Y existen organizaciones exteriores que se pueden encargar de incluso sus casos. Incluso gubernamentales de la alcaldía, incluso más. Claro que sí, pero de alguna forma hemos llegado durante todo este tiempo a desmerecer hasta cierto punto el trabajo que han realizado, porque no lo hemos visto de la manera más eficiente. Tal vez nosotros recurrimos mucho a instancias internacionales, ya que muestran un punto imparcial. Y existe en Bolivia lo que está una institución de los derechos humanos. Así que los invitamos a que si tienen una denuncia por explotación laboral, que la realicen. Porque estamos en momento de sentar un precedente clave para lo que va a ser el futuro. Porque este tipo de denuncias, este tipo de casos, tienen que llevarse ya a cabo, tienen que ser públicos para que se haga algo al respecto y no que la próxima generación lo siga experimentando. Y bueno, con esto finalizamos Error de Conexión el día de hoy. Y bueno, déjanos aquí abajo todos sus comentarios respecto a los temas que tenemos. Y recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, en Radio Public y también en Google Podcast. Y que tenemos una sorpresa en Twitter. Claro que sí, estamos presentes en 3 redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y ahora estamos en Twitter. Yo creo que es digno de aplausos esto. Vamos a estar constantemente compartiendo contenido con ustedes y queremos que ustedes también interactúen con nosotros. También estaremos en YouTube transmitiendo este mismo contenido, así que no tienes excusas para no escucharnos. Exactamente, lo que más nos importa es tu opinión. Yo soy el Loco Alf y yo soy Maniac y nos vemos a la próxima. Solo queda cerrar los ojos